Javier Milei es un estafador con banda presidencial, con avión oficial y con la cara lo suficientemente dura para seguir dando lecciones de moral económica mientras su hermana acumula causas judiciales por corrupción y por coimas. Un estafador que le hizo perder más de 80 millones de dólares a 100.000 personas con una criptomoneda basura que él mismo promocionó desde su cuenta oficial. Un estafador que prometió acabar con la casta y montó el gobierno más corrupto de la historia reciente de Argentina. Un estafador que prometió libertad y soberanía y terminó arrodillándose ante Donald Trump, agradeciéndole públicamente que le salvara las elecciones más recientes. Un estafador con motosierra, solo que la motosierra era para los jubilados, no por los ladrones. Porque los ladrones están en su propio gobierno, o más bien en su propia familia. Empezando por ahí, por su propia hermana. Pero vamos por partes, porque este personaje da para mucho y hay que contarlo bien. 2 años ha cumplido ya, acaba de cumplir esta semana. 2 años Javier Milei en la Casa Rosada. 2 años que han sido de espectáculo grotesco, de insultos en cadena nacional, de peleas diplomáticas absurdas también con España y de fotografías con todos los líderes autoritarios del planeta. 2 años en los que el salario mínimo argentino se convirtió en el más bajo de toda Sudamérica, en los que los jubilados perdieron poder adquisitivo mientras la hermana del presidente montaba un esquema de coimas con medicamentos para los discapacitados, en los que Donald Trump compró literalmente pesos argentinos para evitar que Milei perdiera las elecciones haciendo un intervencionismo electoral desde fuera del país brutal y nunca antes visto. 2 años en los que Wall Street celebra y la gente no llega a final de mes. Pero eso sí, bajó la inflación mientras tú no tienes para comer y su hermana se queda con el 3%. Hablemos de Karina. Hablemos de la hermana, el jefe, me la llama Milei, la hermanísima, la que manda de verdad, mientras Javier Milei hace el payaso en Twitter. Karina Milei está siendo investigada ahora mismo por un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, así como lo escucháis. En agosto se filtraron unos audios del entonces director de la agencia, Diego Spagnuolo, explicando cómo funcionaba el negocio. Cada vez que el Estado compraba medicamentos a través de la droguería suizo-argentina, se generaba un sobreprecio del 8%. De ese 8%, un 3% iba directo al despacho de Karina. Directo. Sin escalas. Como los vuelos de Milei a Estados Unidos constantemente, que llevan 14 en 2 años, 14 vuelos. Y Spagnuolo, amigo de Milei, lo dijo clarito en los audios. Habló con el presidente y le dijo: Javi, tu hermana está choreando. A Javi se le quedó esta cara seguramente y Javi no hizo nada. Siguieron adelante, como si no ocurriese absolutamente nada, se incautaron $266.000 en efectivo en los allanamientos a los diferentes implicados, pillaron al hijo de uno de los dueños de la droguería intentando escapar de un barrio privado con sobres llenos de billete, 15 allanamientos en total, teléfonos secuestrados, una causa abierta y el presidente mirando para otro lado, defendiendo por supuesto a su hermana, diciendo que todo esto es una opereta cuca. Pero es que esto no es lo único. Porque antes de las coimas, con los medicamentos, estaba Libra también, la criptomoneda que Milei promocionó en febrero. El presidente de la nación desde su cuenta oficial, verificada, la cuenta de presidente, publicando la dirección de un contrato de una meme coin, de una criptomoneda trucha. Miles de personas confiando en su palabra y comprando esa criptomoneda, subiendo el precio hasta los $5 y después desplomándose. Un 89% de caída en apenas un momento, más de 100.000 billeteras perdiendo dinero y solamente 36 de las 100.000, 36, que eran las de los organizadores, ganando más de $1 millón cada una. Eso se llama estafa piramidal y el gancho fue el maldito presidente de Argentina. El creador de Libra, un tipo llamado Hayden Davis, dijo en un chat filtrado que le mandaba plata a la hermana de Milei y que el presidente firmaba lo que él pedía, literal. Así lo dijo. La comisión investigadora del Congreso produjo un informe además de 204 páginas concluyendo que sin la promoción del presidente, la estafa habría sido imposible, es sentido común. Si Javier Milei no hubiese puesto ese tuit, nadie habría comprado. No consultó a ningún organismo de control para hacerlo, lo puso directamente porque Karina se lo dijo. Y Karina, a cambio, recibía un dinero de los estafadores que, por cierto, iban a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos y quedaban con todo el entorno del presidente. Y ahora resulta que hay emisarios, nos hemos enterado, del gobierno negociando en secreto con los estafados, ofreciéndoles dólares a cambio de que retiren las denuncias que los están acorralando. Eso lo publicó La Nación, que no es exactamente un medio bolivariano. 7 escándalos de corrupción en 20 meses de gobierno, amigos. Las coimas en discapacidad, Libra, las valijas misteriosas, el contrato de 80 millones con Cisco lleno de irregularidades, el lobby descontrolado y las que faltan por venir. Este es el gobierno que prometía acabar con la casta.
El mismo que reactivó la SIDE con un presupuesto de 388 millones de dólares. El mismo que aumentó el gasto militar en más de 600%, mientras lo que hacía era quitarle las ayudas a las personas con discapacidad o a los jubilados. El mismo que dice que no hay plata para estos, para los jubilados, pero sí hay plata para los trolls de Internet que acosan a periodistas desde cuentas oficiales. Que hablando de jubilados, por cierto, porque ahí es donde el modelo muestra su cara más repugnante, con los jubilados y con las personas con discapacidad. Hay que ser miserable para ir contra estos dos tipos de poblaciones. Los que cobran la mínima pensión perdieron casi 7% de poder adquisitivo en 2 años. El 30% de los mayores tiene ingresos ahora mismo de pobreza. Están a $7 de ser oficialmente pobres. $7, ¿eh? Los medicamentos que antes eran gratuitos, ahora resulta que hay que pagarlos, viva la libertad. Y mientras tanto la droguería que les proveía pagaba coimas a la hermana del presidente. Es que esto es poesía libertaria. Cuando le preguntaron a Javier Milei cómo puede vivir un jubilado con $200 al mes, respondió que bueno, que es lo que hay, que él también tiene que hacer muchos esfuerzos. Cuando le señalaron que 2/3 de los niños son pobres, dijo, no, pero los jubilados están peor, ya, carajo, por tu culpa. Como si la pobreza de uno justificase lo de otros. No hay plata para jubilaciones, pero sí hay plata para otras cosas, ¿no? Para tu hermana, para viajes constantes a los Estados Unidos. No hay plata para universidades, pero hay plata para rescatar bancos. Las prioridades de un auténtico estadista, de alguien que se preocupa por su propio pueblo. Y aquí es donde llegamos, hablando de Estados Unidos, a lo más obsceno, que es la venta del país a Donald Trump, la humillación constante. En septiembre, semanas antes de las elecciones, Argentina estaba al borde del colapso. El peso se hundía, bueno, de hecho se habían hundido las encuestas y también se hundían en las elecciones provinciales de Buenos Aires, donde perdieron por 14 puntos los libertarios. Pero el peso se hundía, las reservas desaparecían, Milei iba a perder y entonces llega Donald Trump al rescate. 20.000 millones de dólares puso encima de la mesa de swap, compra directa de peso argentino por parte del Tesoro estadounidense, intervención en el mercado cambiario, todo para salvar a su amiguito libertario. Y Trump lo dijo públicamente, sin ningún pudor. Dijo, Milei estaba perdiendo, pero yo lo ayudé y gané. Mi gobierno ganó dinero con la operación. Literal, llegó a decir Donald Trump. El presidente de Estados Unidos adjudicándose el mérito electoral de otro país y confesando que ha sacado beneficio económico de ello. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadió que la ayuda tenía como contrapartida sacar a China de Argentina y de toda América Latina. Literal también. Es decir, Estados Unidos rescatando a Javier Milei a cambio de que Argentina se convierta en su colonia y eche a China. A cambio de que firme un acuerdo comercial donde asume 12 compromisos y Estados Unidos uno solo. 12-1. Acceso preferencial a productos estadounidenses, autos, medicamentos, maquinaria, alimentos. ¿A cambio de qué? Pues por supuesto de recursos naturales, de litio, de uranio, de tierras raras, de acuíferos. Es el saqueo del siglo XXI con papeles firmados para lograr convertir una elección fracasada en una victoriosa como finalmente terminó siendo. Donald Trump incluso condicionó la ayuda a que Milei ganara las elecciones. Dijo, bueno, si pierde Javier Milei no seré generoso con Argentina, así que voten a Milei o si no estaréis ustedes perdidos. Dijo que no sería generoso. Esa es una injerencia electoral pura y dura. Esto es un presidente extranjero diciéndole a otro país o votas lo que yo quiero como presidente de los Estados Unidos o te jodes. Y Javier Milei no solamente aceptó, lo agradeció. Le llamó mi inspiración Donald Trump, le dio un premio, le sacó fotos abrazándolo que después compartía en sus redes sociales de manera bastante triste, lo llamó líder del mundo libre. Su misión ridícula, convertida en política de Estado. Incluso llegó a compartir una imagen en la que Donald Trump le había firmado para mi amigo Milei, soy tu amigo. Y Milei lo compartía, fíjense, soy amigo de Trump. Estaría bien que hubieses tenido algún amigo en tu infancia también. La dependencia de Argentina respecto a Estados Unidos es hoy absoluta. Y no lo dice la izquierda, cuidado, lo dice incluso la Nación. Lo dicen los analistas de mercado. Milei no puede sostenerse sin el oxígeno que le da Washington. Y Washington cobra en soberanía, en recursos y en alineamiento geopolítico esta ayuda que le ha dado. Y mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional sigue prestando dinero. El mismo error de siempre, 20.000 millones más en abril, el 23º acuerdo desde 1958, el 28% de todos los compromisos del fondo están en Argentina ahora mismo del FMI. De aquí a 2027, Argentina pagará al FMI 7.200 millones más de lo que recibirá. El país recibe préstamos para pagar acuerdos anteriores, préstamos anteriores. O sea, un préstamo para poder pagar el préstamo anterior, que a su vez tendrá que ser pedido otro préstamo para pagar este préstamo que era para pagar un préstamo anterior. Es una locura. Es la rueda de hámster y los que corren son siempre los mismos, no Milei, los ciudadanos argentinos. Pero a Wall Street le va fenomenal, claro.